Después de quedarme viudo, no le mencioné a nadie la pensión que dejó mi esposa, ni la existencia de nuestra segunda casa en la costa de Tulum, en México. Una semana después, mi hijo me envió un mensaje con una orden clara y seca. «Papá, empieza a empacar. Esta casa ya está vendida». Sonreí. Yo ya me había adelantado a hacer las maletas, pero lo que estaba guardando no eran mis cosas. Antes de seguir, no olvides dejar tu like y suscribirte. Acompáñame hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, para saber hasta dónde ha llegado mi voz. No lloré cuando enterraron a Elena. No fue porque fuera fuerte, sino porque mis lágrimas se habían terminado 3 años antes, el día que supe que ella había ocultado su enfermedad y que, en esta casa, nadie pareció preocuparse por ella excepto yo. La gente vino a esparcir flores, a dar el pésame con frases que sonaban más a compromiso que a consuelo verdadero. En medio de la fila de dolientes, vi a Marcos de pie en primera fila. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Tenía las manos en los bolsillos de su saco negro y de vez en cuando agachaba la cabeza. Yo sabía que lo hacía solo para ocultar el teléfono. Estaba ocupado contestando mensajes, tal vez de su esposa, que ni siquiera quiso presentarse al entierro. Marcos, mi único hijo, estaba junto a la tumba de su madre como si esperara turno para dar un discurso de trabajo, no para despedirse de ella. Agradeció la presencia de los asistentes con la formalidad de un gerente de proyecto que acaba de cerrar una licitación. «Gracias por venir. Mi mamá era una buena persona», dijo, breve, y se fue antes que todos. Aquella noche me quedé solo en una casa demasiado grande para un solo cuerpo. El silencio era espeso. El cuarto de Elena aún olía a medicina y ungüentos. Me senté al borde de la cama, con un viejo maletín de cuero que ella guardaba debajo del somier entre las manos. Dentro había documentos que nunca le mostró a nadie y una carta dirigida a mí. «Luis, no le des todo a Marcos. Él ha cambiado. Perdóname por haber sido tan blanda con él, pero confío en que tú eres más fuerte de lo que aparentas. La casa de Tulum. Tú sabes qué hacer». Me quedé mirando esa carta durante mucho rato. Detrás de la ventana, el cielo nocturno parecía contener la respiración. Fue en ese momento cuando entendí que la muerte de Elena no era el final de nada. Era, en realidad, el comienzo. Había pasado una semana desde que se fue. Yo seguía mis días como de costumbre. Ponía agua para el café, regaba las plantas del balcón, alisaba las sábanas del lado de la cama que ya nadie ocupaba. La casa se sentía vacía, pero también tranquila. Ya no se oían sus pasos cansados por el pasillo, ni sus suspiros de dolor. Solo quedaban recuerdos colgando de cada esquina. Entonces llegó un mensaje, en una mañana demasiado luminosa para traer malas noticias. «Papá, empieza a empacar. Esta casa ya está vendida. Vamos a recoger tus cosas la próxima semana», de parte de Marcos. Sin un «¿Cómo estás?», sin un «¿Te parece bien?», ni siquiera una pregunta. La casa que Elena y yo levantamos desde nuestro primer sueldo hasta su jubilación había sido vendida sin que nadie me consultara. Me quedé unos segundos en silencio, mirando la pared que años atrás habíamos pintado entre risas. Luego sonreí, una sonrisa lenta, pero llena. Yo ya me había adelantado a empacar. No ropa, no libros, no los cuadros viejos que colgaban en la sala. Lo primero que guardé fueron documentos. La escritura de esta casa, los papeles de la pensión, la copia del testamento, los estados de cuenta con el dinero que Elena fue acumulando en secreto durante décadas. Marcos no sabía nada porque yo nunca se lo conté. Cada vez que Elena intentaba hablar de herencia, él la interrumpía. «Tranquila, mamá. Yo me encargo de todo. No hace falta complicarse con tantos papeles. Al final, yo soy hijo único». Y, como siempre, Elena se dejaba ablandar. Pero yo no. Yo sí conocía a mi hijo. Sabía de qué era capaz mientras sonreía y a espaldas de todos, movía sus piezas. Cuando estuve enfermo y sin poder hablar durante una semana, se atrevió a traer un notario a la casa. Creyó que iba a conseguir que yo firmara un documento de cesión. De no ser porque Elena volvió antes de lo previsto, todo habría cambiado ese día. El despacho de mi esposa guardaba muchos secretos, entre ellos, una fotocopia de la escritura de nuestra segunda casa en Tulum.
Esa casa jamás se mencionó delante de Marcos, ni siquiera cuando Sofía, mi nieta, preguntó ¿por qué la abuela viajaba sola tan seguido, abuelo? Yo solo le respondí, porque le gustaba ir a ver el amanecer. Aquel día, sentado en el escritorio de Elena, extendí sobre la mesa un pequeño plano con una cruz roja dibujada junto a la playa y una frase escrita con su letra al pie. Para Luis, si algún día el mundo deja de ser justo. Supe entonces que había llegado el momento. El mundo ya no era justo. Así que iría al lugar que Elena preparó para mí y empezaría a ordenar todo lo que había callado durante tantos años. Al día siguiente, Marcos apareció sin avisar. Entró con un juego de llaves duplicadas en la mano, los pasos rápidos y la mirada apurada. Como si esta casa ya no fuera mía. Como si solo hubiera venido a recoger lo que creía suyo por derecho. ¿Todavía no empiezas a empacar?, preguntó mientras se descalzaba sin esperar respuesta. Yo estaba de pie en el marco de la puerta de la cocina, sosteniendo mi taza de café. ¿Por qué vendiste esta casa sin hablar conmigo primero? Él soltó una risita corta, despectiva. Papá, no empieces con tus dramas. Esta casa es demasiado grande para que vivas solo. Además, yo ya arreglé todo. El trámite con la notaría está hecho. El comprador solo tiene que transferir el dinero. Luego te busco un pequeño departamento en alquiler cerca de mi oficina. Contuve el temblor en las manos. Un departamento en alquiler. Después de 40 años criando a este hombre, remendando heridas con paciencia, me ofrecía un alquiler como quien acomoda a alguien que estorba. ¿Y el dinero?, continuó, abriendo una carpeta con papeles de compraventa. Una parte la voy a invertir. El resto será para la escuela de Sofía. Tú no te preocupes. Yo me encargo de todo. Yo solo lo miré. En silencio. No había ni una sola pregunta en sus frases. Todo eran órdenes, decisiones unilaterales. Marcos, dije con voz tranquila, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste qué es lo que yo siento? Él se echó a reír, sin gracia. Papá, ahora no es momento para hablar de sentimientos. Esto es simple. Usas la cabeza. Tú vives solo. La casa se vende. El dinero se usa, fin. Lo miré a los ojos. Aquellos ojos que alguna vez vi llorar en mis brazos la primera noche que llegó al mundo. Ahora eran duros, fríos, como piedra. Está bien, respondí. Me iré la semana que viene. Su expresión se relajó al instante. Gracias, papá. Por fin lo entiendes. Voy a enviar gente para ayudarte a sacar tus cosas. Sonreí. No hace falta. Ya empecé a hacer mis maletas. Asintió, sin sospechar nada, y se fue sin mirar atrás, como si su misión estuviera cumplida. No sabía, no imaginaba, que lo que yo estaba empacando no eran solo cosas, sino todo el futuro que pretendía arrebatarme. Y esta vez yo no pensaba quedarme callado. Al día siguiente empecé a cargar las maletas en el coche de alquiler que había contratado yo mismo. El chofer era joven, amable y discreto, justo lo que necesitaba. No quería que nadie supiera a dónde iba. Mucho menos Marcos. Desde fuera, aquellas maletas parecían de un viudo que se muda a un pequeño departamento barato. Pero su contenido era otro. La primera maleta llevaba documentos. La copia de la escritura de esta casa con el cambio de titularidad que yo ya había gestionado en secreto, no a nombre de Marcos, por supuesto, sino de alguien que él jamás imaginaría. La segunda contenía papeles financieros, la cuenta de jubilación de Elena, depósitos a plazo guardados en distintos bancos y el viejo cuaderno de mi esposa con apuntes sobre la casa de Tulum. Croquis, fotos antiguas, el nombre del encargado del terreno que la había cuidado durante años. La tercera guardaba mis cuadernos personales. Cosas que no pude confiarle a nadie, ni siquiera a Elena en vida. Entre ellas, la fotocopia de aquel poder falsificado que casi firmo sobre mi propia cama cuando estaba enfermo, mudo, mirando el techo oscurecerse mientras Marcos sostenía un bolígrafo junto al notario y murmuraba: «No es nada, papá. Solo firma. Yo me encargo de todo». Si Elena no hubiera llegado aquel día antes de tiempo, mi historia sería muy distinta. Desde la ventana del coche, miré la casa una última vez. El lugar donde vi crecer a mi hijo, donde celebramos cumpleaños, donde también lloré en silencio. Durante muchos años, pensé que sería el sitio en el que terminaría mis días. Pero esa casa ya no era mía. Quizás en los papeles sí,
pero no en el corazón, se había convertido en el símbolo de una traición. Antes de que el coche arrancara, saqué mi viejo teléfono. Envié un mensaje a alguien de quien Marcos nunca había oído hablar. Esta noche estaré de vuelta. Asegúrate de tener la casa abierta. No se lo digas a nadie, ni siquiera a Marcos. Gracias, Bruno. Apagué el teléfono. Esa noche desaparecí, pero no para huir. Me fui para reconstruirme, para levantar algo que ni siquiera mi propio hijo consideró importante: mi dignidad. El viaje a Tulum, de noche, se sintió como cruzar de una vida a otra. Dejaba atrás años de heridas y arrepentimientos para entrar en algo nuevo, aún vacío, pero lleno de posibilidades. Me senté junto a la ventana del avión. Afuera, las nubes parecían pliegues de tela blanca suspendidos en la oscuridad. Sobre mi regazo llevaba una carpeta marrón con el nombre de Elena escrito a mano. Mis manos temblaron al abrirla. Su letra, fina y ligeramente inclinada hacia la derecha, me miraba desde las hojas. En una de ellas había una nota corta. Luis, si yo me voy primero, no confíes en nadie a ciegas, ni siquiera en nuestro hijo. Confía en tu instinto. Conserva la casa de Tulum. Ese será tu lugar para levantarte. Las lágrimas quemaron, listas para caer, pero las contuve. Elena no fue perfecta. Callaba demasiado, se guardaba cosas que quizá debió decir, pero también supo ver lo que yo no quería ver. Vio el cambio en Marcos mucho antes que yo. Marcos fue un niño dulce, listo, obediente, algo tímido, pero desde que se casó con Paula, todo cambió. Ella no era una mala mujer, pero sí ambiciosa, hambrienta de lujo. Y Marcos, que antes era reservado, se dejó arrastrar. Llegaron las inversiones fraudulentas, el crédito para un coche de lujo, las deudas, y al final empezó a ver la casa de sus padres como un activo que podía vender cuando quisiera. El avión aterrizó casi al amanecer. El aire en Tulum era húmedo, con olor a mar y tierra mojada. Un hombre de mediana edad me esperaba en la salida con un coche sencillo pero resistente. Era Bruno, el encargado de la casa, fiel, reservado, inteligente. Abrió la puerta y emprendimos el camino por carreteras aún oscuras hacia la parte más tranquila de la costa, donde nos esperaba la casa. Llegamos justo cuando el sol asomaba por el horizonte. La casa estaba construida con piedra clara, ventanales amplios y un árbol de plumería en la entrada, cargado de flores blancas. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero había algo nuevo: el silencio, no de abandono, sino de paz. Me quedé de pie en la terraza, respirando hondo por primera vez en mucho tiempo. Nadie me juzgaba, nadie me apuraba. Yo no era un fugitivo, no era un viudo indefenso. Yo era Luis, y este era el inicio de mi escenario. Esa mañana, el café de la región me supo amargo, pero honesto. Tan honesto como mi decisión de ese día: retomar el control de mi vida de una forma legal, rotunda e indiscutible. En la sala principal, Bruno me entregó una carpeta gruesa. Todo está aquí, don Luis, tal como ordenó doña Elena. Lo he ido gestionando en secreto estos últimos 5 años. Abrí la carpeta despacio. Ahí estaban los documentos de propiedad de la casa de Tulum, los papeles de 2 pequeños terrenos detrás, que Elena había comprado sin decirle a nadie. Había también una cuenta a nombre de Sofía, destinada al mantenimiento de la propiedad. Sofía, mi única nieta, 9 años, la única que aún no estaba manchada por los juegos sucios de sus padres. Una niña que dibujaba arcoíris, que me escribía cartas con bolígrafo morado. Papá siempre está ocupado, pero yo lo quiero igual. Abuelo, no estés triste. Yo le pido a Dios para que tú no estés solo. Esa carta la seguía llevando en la cartera, doblada con cuidado. Al día siguiente de mi llegada, fui a una notaría en el pueblo cercano. Me recibió una mujer de pelo blanco y mirada firme, que me reconoció en cuanto entré. Ya está todo listo, don Luis. El nombre de Sofía quedará como propietaria principal de esta casa y de los terrenos. Claro, con un tutor hasta que sea mayor de edad. Asentí. El tutor ya está decidido, y no será su padre. Ella alzó una ceja, pero no hizo preguntas. Era profesional. Fui firmando uno a uno los documentos. Mi mano no tembló ni un segundo. No había culpa, no había dudas. Yo sabía que esto no se trataba de venganza,
Se trataba de proteger. Esa tarde me senté en el balcón, mirando el mar tranquilo, con un teléfono secundario en la mano, uno que solo usaba para cosas importantes. Abrí un único chat que llevaba años sin actividad y escribí despacio: Cuñada Alicia, sé que estás lejos en Canadá, pero necesito pedirte algo. ¿Aceptarías ser la tutora legal de Sofía hasta que ella sea mayor? Tengo que proteger algo muy grande de Marcos. Apagué la pantalla y apoyé la cabeza en el respaldo. Marcos no sabía que la herencia de Elena nunca fue pensada para él por completo. En papeles era heredero, sí, pero el amor y la confianza de su madre se habían ido desplazando poco a poco hacia otro lugar y ahora todo eso era oficial, legal, ya no le pertenecía. Los días en la casa de Tulum eran tranquilos, pero no vacíos. Me levantaba antes del amanecer, caminaba por el jardín interior entre palmeras jóvenes y flores rojas, mientras el viento traía olor a sal. Bruno y su esposa, Rosa, me cuidaban como a un miembro de la familia. Sabían hasta dónde llegar y hasta dónde no. Sabían que esta casa no era solo un refugio, sino una fortaleza. Una noche, sentado en un sillón de mimbre antiguo, miré la luz cálida del techo balancearse con la brisa. Escuché una y otra vez una grabación de Elena, escondida en un viejo aparato que ella había guardado en el cajón de su escritorio. Si estás oyendo esto, amor, es porque yo ya no estoy. Te pido perdón por callar demasiado, pero sé que tú siempre has sabido cuándo moverte. Esta casa no es solo una inversión, es tu plan de protección, para ti y para la única sangre nuestra que aún no está sucia. Lloré de verdad, pero por primera vez, ese llanto no me debilitó, me sostuvo. Esta casa debía permanecer, no podía convertirse en una cifra más en el estado de cuenta de Marcos, ni ser vendida para salvar su próximo capricho, y yo sabía que eso era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, también entendía que no podía esconderme para siempre. Tarde o temprano, el mundo vendría a tocar la puerta. Y los problemas también. No me equivoqué. Una semana después de mi llegada, Bruno vino a avisarme. Don Luis, llamó a alguien preguntando por usted. Dice que es su hijo. No respondí, solo sonreí. Era cuestión de tiempo. Marcos ya debía de haber ido a la casa de la ciudad. Se habría encontrado con cerraduras cambiadas, con estantes vacíos, con vecinos que no sabían qué decirle. Ya habría empezado a sumar días, a sumar dinero y a sentirse derrotado. Pero esto aún no terminaba. Él vendría. Vendría lleno de rabia. Y yo lo esperaría aquí, en la casa que nunca supo que existía y que ya jamás podría ser suya. Marcos llegó cuando casi no quedaba luz. El motor del coche de lujo que alquiló sonaba demasiado estridente para una calle tan humilde. El polvo se levantó cuando bajó del vehículo, la camisa cara arrugada, el rostro demacrado y la mirada hueca. No por el viaje, sino porque algo dentro de él ya estaba roto. Se quedó plantado frente al portón, mirando la casa como si fuera una broma pesada. Bruno abrió el candado, se hizo a un lado y entró en silencio. Yo lo esperaba en la terraza, sentado, erguido. «Así que aquí era donde te escondías, ¿no, papá?», soltó, con la voz tensa. No respondí. Le hice un gesto para que pasara. Marcos entró como un invitado que no acepta que no lo han invitado. Sus ojos recorrieron los muebles, las paredes, el jardín, calculando. No miraba con admiración, sino con rabia. Sabía que aquella casa valía mucho, y lo que más le dolía era esa certeza silenciosa. No era suya. ¿Se puede saber desde cuándo tenías este activo guardado?, escupió la palabra. Ni siquiera mamá habló nunca de esto. Lo miré de frente. Tu madre no lo mencionó porque sabía que no escucharías. Igual que cuando te pidió que la acompañaras al hospital y tú estabas demasiado ocupado jugando a la bolsa. Marcos soltó una carcajada amarga. ¡Claro! Ahora la idea es pintarme como un monstruo avaro. No hace falta pintarte, hijo. Tú mismo te encargaste de construir esa imagen. Se dejó caer en el sofá, con las manos temblando apenas. Papá, necesito que se venda la casa. Necesito el dinero. Mi negocio se fue a la ruina. Paula pidió el divorcio. Sofía se fue con ella. Me quedé sin nada. Guardé silencio. No por lástima,
sino porque sabía que ese era apenas el primer crujido de una estructura que venía podrida desde hacía años. Tu madre sabía que esto iba a pasar, murmuré al fin. Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Qué quieres decir? Me puse de pie, fui hasta un estante y saqué una caja de madera. Dentro estaban la copia del poder que intentó hacerme firmar cuando yo no podía hablar y un pequeño dispositivo con una grabación de la cámara que Elena colocó en mi habitación en secreto. Tu madre vio todo. Vio el día que trajiste al notario a mi cama. Vio cómo intentabas que yo firmara sin entender nada. No te denunció. No te echó de casa. No te humilló. Pero tomó una decisión que nunca te contaría en vida. Saqué otra carpeta, de color azul. Era una copia del testamento oficial, firmado ante notario. Todo el patrimonio y la pensión de tu madre fueron legalmente asignados a un solo nombre, no al mío, al de Sofía. Tragué saliva antes de seguir. Con una tutora designada, tu tía Alicia, la hermana de tu madre, la que vive en Canadá. Tú no heredaste nada, Marcos. No porque te odiemos, sino porque tú mismo te volviste alguien en quien no se puede confiar. Marcos se quedó quieto, desencajado, como si le hubieran apagado el idioma por dentro. Por primera vez, no supo qué decir. Esa noche, la lluvia golpeó con fuerza las ventanas. Los truenos sonaban a lo lejos, pero la tensión en la sala era más fría que el viento. Marcos seguía en el mismo lugar, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor frío. Sus ojos rojos no eran de llanto, sino de rabia. Así que al final, soy un hijo desechable. Prefieres a tu nieta antes que a mí, murmuró. Me senté frente a él. No eres desechable, Marcos. Te fuiste tú solo, paso a paso, de todo lo que importa. De la responsabilidad, del respeto, de tu propia familia. Él frunció el ceño. ¿Tú crees que todo lo que hice fue solo por mí? Todo fue por Sofía, para que tuviera una buena escuela, una vida mejor. Yo sí me acuerdo de lo duro que fue para mí. Y en el camino, lo interrumpí suavemente, sacrificaste a tu madre enferma, que esperaba que la acompañaras. Me sacrificaste a mí, el padre al que quisiste mandar a un alquiler como si fuera un mueble viejo. Sacrificaste la verdad. Y Sofía lo sabe. Él parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Fui a un cajón y saqué una carta doblada que había encontrado días antes entre los papeles de Elena. Era un mensaje de Sofía, que había llegado a mis manos a través de Alicia. La puse delante de él. Abuelo, sé que papá miente sobre la casa. Mamá me dijo que no debía contar nada, pero tengo miedo. Yo solo confío en ti. No quiero que papá se quede con todo. Quiero que tu casa siga siendo tuya. Papá se enoja mucho. Estoy cansada. Marcos la leyó en silencio. Su rostro se desplomó, pero enseguida intentó sostenerse. Es una niña. Puede malinterpretar las cosas. No malinterpretó nada, Marcos. Ve más claro que tú. Tú empezaste a mirar la vida solo a través de números. Ella aún sabe mirar con el corazón. Él se levantó de golpe. Si sigues con esto, llevo el caso a los tribunales. Puedo impugnar ese testamento. No creas que no tengo abogados. Solté una risa baja que hacía años no me salía. Hazlo. Pero asegúrate de que tus abogados sean lo bastante fuertes para explicar por qué intentaste falsificar un poder cuando yo estaba enfermo, y que estén preparados para defenderse de un testamento firmado ante notario, con 2 testigos y registrado legalmente. Adelante, Marcos. Demanda la herencia que quedó a nombre de tu propia hija, pero no esperes que Sofía vuelva a verte igual después de eso. En ese instante, lo vi romperse. Caminó hacia la puerta con pasos torpes. Se giró un segundo. ¿De verdad vas a dar esta guerra hasta el final, papá? Lo miré directo a los ojos. Yo no empecé esta guerra. Él salió dando un portazo. La lluvia lo recibió y se tragó el eco de sus pasos. Cerré los ojos un momento, no por alivio, sino porque sabía que la verdadera tormenta apenas acababa de empezar. A la mañana siguiente, me desperté no por el sol, sino por el sonido del teléfono que casi no usaba. Tenía un único mensaje, de un número desconocido. Somos del bufete Pradera & Asociados. Nuestro cliente, el señor Marcos Herrera López, ha presentado una objeción formal al proceso de donación y transferencia de bienes a nombre de su hija, Sofía Herrera López.
Solicitamos la presencia del señor Luis Herrera para una mediación inicial. No me sorprendí. Solo me cansé un poco más por dentro. Sabía que Marcos llegaría a esto, pero leerlo, negro sobre blanco, aún dolía. Me puse una camisa sencilla, un pantalón oscuro, peiné mi cabello canoso hacia atrás y fui solo al despacho en la ciudad. La sala de reuniones tenía paredes de cristal y aire acondicionado demasiado frío. Me senté frente a 3 abogados jóvenes y a un hombre que alguna vez llamé mi niño. Marcos, ojeroso pero con la barbilla todavía alzada. «Aún estamos a tiempo de arreglar esto, papá. ¿Puedes anular esos papeles?», empezó. Lo miré sin apartar la vista. «Tarde, Marcos. Lo que estaba en tus manos lo destruiste tú mismo. Le prometiste a tu madre que cuidarías esta casa. Te arrodillaste junto a su cama, jurando que serías responsable, y 2 semanas después vendiste las tierras de tu abuelo para comprarte un coche nuevo». Uno de los abogados carraspeó, intentando retomar el tono profesional. «Preferiríamos centrarnos en los aspectos legales y no en asuntos emocionales de familia». «Usted no sabe nada de esta familia», le corté. Marcos apretó los puños. «Me estás dejando como un criminal, cuando solo estaba desesperado». Mi negocio se vino abajo. Me quedé sin trabajo, sin esposa, sin hija. ¿Qué querías que hiciera? Respiré hondo. «El problema es que nunca viste esta casa como tu hogar, Marcos. La viste como tu fondo de emergencia. Nunca fueron las paredes donde creciste, ni el cuarto donde murió tu madre, ni la mesa donde yo me hice viejo cocinando para ti. Para ti eran solo ladrillos que se podían convertir en dólares». Sus ojos se llenaron de agua por primera vez en mucho tiempo. Pero no era suficiente. «Sofía, esa niña por la que dices hacer todo, se quedó 2 días seguidos sola con la empleada mientras tú y Paula se gritaban en un hotel. ¿Te acuerdas, no?». Los abogados evitaron mirarnos. Marcos se hundió un poco en la silla. «Entonces, ¿qué se supone que haga?», preguntó al fin con voz quebrada. «Podrías empezar por pedir perdón», dije. «No a mí, a tu hija, porque ella ya sabe quién es su padre». Me levanté y salí de la sala sin firmar nada, sin acuerdo, sin mediación, sin negociación. De vuelta en Tulum, el cielo estaba encapotado. Sobre la mesa del comedor me esperaba un sobre blanco con el sello de una notaría que reconocí al instante. Era del despacho en Ciudad de México que Elena había elegido años atrás, sin contárselo a nadie. Yo mismo lo supe solo un mes antes de que muriera. Abrí el sobre. Dentro estaba el testamento original, la versión final que Elena firmó 4 meses antes de morir, con 2 testigos y un certificado de que se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Había 2 condiciones escritas de su puño y letra. Primera, el hijo heredero solo podría recibir la herencia si cuidaba a su padre hasta el final de sus días. Segunda, la casa familiar principal no podría venderse sin el consentimiento expreso de él. Si cualquiera de las 2 condiciones se rompía, el derecho de Marcos quedaría anulado y pasaría a la nieta mayor, Sofía. Mi voz temblaba mientras lo releía. Las 2 condiciones habían sido violadas, no solo descuidadas, pisoteadas. Marcos había intentado echarme de la casa, venderla a mis espaldas, y me dejó solo en el duelo, para luego presentarse únicamente a hablar de dinero. Aquella noche me encerré en el pequeño despacho de la casa de Tulum. Abracé el testamento y abrí el cajón donde guardaba una pequeña memoria USB, la que Elena me dio antes de ir al hospital por última vez. Si no vuelvo, no la abras de inmediato, pero si Marcos empieza a cambiar, la vas a necesitar. La conecté al portátil. Había un único folder con grabaciones de audio, fotos de documentos, capturas de transferencias bancarias, una copia escaneada del poder que Marcos quiso que firmara cuando estaba enfermo. Elena lo había visto todo. Había reunido pruebas, no porque tuviera miedo, sino porque quería saber hasta dónde su hijo era capaz de llegar. Ahora todo eso estaba en mis manos. Y si Marcos elegía la guerra, yo también sabía cómo pelear. Al día siguiente me llegó la confirmación. Marcos había presentado la demanda. No solo pedía anular la donación a Sofía y reclamar su parte de la herencia. Lo más sucio era lo otro. Alegaba que yo ya no estaba en plenas facultades desde la muerte de Elena, que mis decisiones legales eran dudosas,
que podía estar inestable emocionalmente. Mi propio hijo, mi sangre, escribiendo ante un juez que su padre quizá no estaba en su sano juicio. Reí cuando lo leí, no por diversión, sino porque el absurdo dolía tanto que solo quedaba la risa. Marcos había tocado fondo y aún así seguía cavando. No fui solo a esa batalla. Me acompañó Diego, un abogado joven a quien Elena y yo habíamos ayudado años atrás con una beca. Él tomó la causa como algo personal. No solo nos defendimos, contraatacamos. Presentamos la grabación del intento de poder, los movimientos sospechosos de dinero, las pruebas que Elena había dejado en silencio. En la primera audiencia, el ambiente era denso. Marcos llegó de traje caro, con 3 abogados de un despacho conocido, pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Ya no había soberbia, solo una especie de valentía desesperada. El juez escuchó todo con paciencia. Cuando vio la grabación donde Marcos insistía para que yo firmara estando postrado en cama, se quitó las gafas, las limpió despacio y dijo: «Con esto es suficiente, por hoy». La sesión se aplazó. Pero todos sabíamos hacia dónde se inclinaba la balanza. Esa noche, en la casa de Tulum, el silencio ya no me pesó. Sentí algo que hacía años no sentía: el respaldo de la verdad. Sobre la mesa de la cocina encontré una nota de Bruno, escrita con su letra recta y cuidadosa. «La mamá de Sofía llamó. Dijo que la niña quiere hablar con usted. Que le diga: espérame, abuelo, un día yo cuidaré esta casa por ti». Se me nubló la vista. Esa niña, con sus 9 años, entendía más de amor y responsabilidad que su padre a los 30 y tantos. Al día siguiente fue la audiencia final. La sala estaba llena de murmullos. Algunos medios locales habían empezado a seguir el caso. «Hijo demanda a su padre por una herencia», repetían los titulares. Yo entré erguido, con una camisa gris que a Elena le gustaba, el cabello peinado hacia atrás y la frente en alto. Diego caminó a mi lado, sereno. En el otro extremo, Marcos estaba solo, sin abogados, sin Paula, solo con sus manos vacías y el rostro envejecido. El juez leyó la sentencia con voz neutra, pero cada palabra cayó como un martillo. Con base en los documentos, las pruebas en video, el testamento válido y las condiciones establecidas en él, se rechaza totalmente la demanda del señor Marcos Herrera López. Se declara extinguida su calidad de heredero. Los bienes objeto de disputa quedan a nombre de la menor Sofía Herrera López, bajo la tutela ya designada. La sala se quedó en silencio. Yo no aplaudí, no grité, no lloré, solo respiré. Por fin, a fondo, como si durante años hubiera vivido conteniendo el aire. Marcos se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. No discutió, no alegó, solo se quedó ahí, derrotado. Al salir del juzgado, empezó a llover de golpe. Me quedé un momento bajo el alero, mirando las gotas rebotar en el suelo. Entonces, oí una vocecita a mi derecha. «Abuelo». Me giré. Sofía venía corriendo con un paraguas amarillo lleno de nubecitas dibujadas. Me abrazó fuerte por la cintura. Detrás, a lo lejos, estaba Paula. Me miró, asintió apenas y se marchó sin decir nada. «¿Papá no vino?», murmuró Sofía. Negué con la cabeza. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo algo que ninguna niña debería tener que decir. «Papá siempre miente, abuelo. Estoy cansada, pero no lo odio. Solo ya no le creo». Sentí un nudo en el pecho. Las heridas de los niños son las más silenciosas. Le tomé la mano. «Vámonos, mi amor. Nos está esperando nuestra casa». Y juntos, bajo la lluvia, nos fuimos. Dejamos atrás el juzgado, las cámaras, los cuchicheos y a un hombre adulto que acababa de descubrir que hay pérdidas que ningún dinero puede recuperar. La confianza, el respeto, el lugar en el corazón de quienes te querían. Aquella noche, Marcos se sentó solo en un pequeño cuarto de alquiler en las afueras de la ciudad. Las paredes olían a humedad, la luz del foco parpadeaba y un ventilador viejo zumbaba con un sonido triste. En sus manos sostenía una foto de cuando tenía 5 años. Estaba sentado en mis piernas. Elena, detrás, sonreía con la mano en su hombro. Marcos miró esa foto durante horas. Y por primera vez se dio cuenta de algo que siempre había estado ahí y nunca vio.
Nuestros ojos, los de Elena y los míos, lo miraban con una esperanza limpia. No porque imagináramos un hijo exitoso, sino porque lo amábamos sin condiciones. Revisó los mensajes viejos de su teléfono. Había decenas dirigidos a mí. Ninguno respondido. Había insultos, súplicas, excusas, mentiras disfrazadas de argumentos. Pero no estaban esas dos palabras sencillas que lo habrían cambiado todo. Perdón y gracias. Intentó escribir un mensaje nuevo. Papá, me equivoqué. Me doy cuenta ahora, pero creo que ya es tarde. No lo envió. Lo dejó guardado en borradores. Sabía que yo no iba a contestar. No porque lo odiara, sino porque el silencio era lo único que le quedaba para aprender. Igual que yo tuve que aprender a sobrevivir a su traición, callando. De un cajón sacó una libreta que Elena le había regalado en su 25 cumpleaños. En la primera página seguía ahí la dedicatoria, escrita con tinta azul. No te conviertas en un hombre que sabe contar, pero al que nadie puede contarle nada. Sé alguien en quien los demás puedan apoyarse cuando el mundo pierda el rumbo. Marcos cerró el cuaderno, se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en muchos años se permitió llorar de verdad. No por lo perdido allá afuera, sino por lo que había roto dentro de sí. Mientras tanto, la brisa de la costa arropaba la casa de Tulum. En el cuarto de Sofía, ella dormía abrazada a un peluche. En la pared colgaba un dibujo suyo, una casa frente al mar y dos figuras de la mano, un hombre mayor y una niña. Los dos sonreían. No había tercera figura. Miré ese dibujo largo rato, y contra todo lo que cualquiera podría pensar, no sentí un vacío. Sentí calma. Por primera vez comprendí que no extrañaba a la imagen del hijo perfecto que me había inventado, sino al niño que dejó de existir cuando decidió olvidarse de sí mismo. Poco tiempo después, Sofía se mudó conmigo. Paula se fue al extranjero y antes de irse, firmó los papeles para que la niña se quedara a mi cuidado. Estoy cansada de mentir, me dijo. Quiero que ella crezca donde aún exista algo verdadero. No hice preguntas. No necesitaba saber más. La casa dejó de estar silenciosa. Cada mañana, Sofía riega las plantas, hace sus tareas, practica danza en el salón y por las tardes se sienta en la mesa de madera a escribir cartas para su padre. Ninguna se envía. Todas van a una cajita que ella llama mi cajita de secretos. Yo nunca la abro. Ella tiene derecho a sanar a su manera, a su tiempo. Un día, al amanecer, me puse de pie al borde del jardín, mirando el mar azul y amplio. Pensé en la última frase que Elena me dejó escrita, la que ahora tengo enmarcada en mi dormitorio. Si un día el mundo no está de tu lado, no huyas. Quédate de pie, en silencio, hasta que entienda que no hace falta defenderte. Solo hace falta recordarte como el hombre que no se rindió. Y así fue como acabé aquí. Yo, Luis, un viudo mayor. No una víctima, no un personaje secundario en la historia de nadie, sino el protagonista de la mía. No soy rico, pero soy libre. No soy perfecto, pero estoy entero, y ya no le pertenezco a nadie. Sin embargo, lo tengo todo, porque me tengo a mí, y tengo una casa frente al mar donde por fin el futuro ya no da miedo.